Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo en esta ocasión me encuentro muy contenta en un espacio que nos ha recibido con las puertas abiertas, un espacio nuevo en la Universidad Iberoamericana, su nueva biblioteca, y me encuentro además muy agradecida por la personalidad con la que hoy tengo la oportunidad de charlar en esta ventana en la que tú sabes que intentamos dejar algo bueno aquí en las redes sociales. Estoy acompañada de la doctora Mercedes Ruiz Muñoz. Ella es doctora en ciencias con la especialidad de investigaciones educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF y suscribe su trabajo en el derecho a la educación y las políticas educativas. Entre tantas otras cosas, su especialidad se basa en el análisis político del discurso educativo. Me encuentro en este espacio después de que ella ha venido a brindar aquí a la Universidad Iberoamericana una conferencia sobre la buena educación y sobre esto voy a estar charlando con ella, doctora. Muchas Un gusto y gracias. también un gusto al público, Muchas estar con el gracias. público, perdón. No te preocupes, muchísimas gracias de verdad por abrir esta ventana, por contestar estas preguntas que a veces nos inquietan a los padres de familia, esto que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, el comportamiento de los maestros en las aulas hacia nuestros hijos, la motivación que los maestros pueden brindarle a nuestros hijos para que tengan y mantengan un interés en sus estudios. Y todo esto a los padres de familia a veces nos hace cuestionarnos en qué es una buena educación, como tu conferencia lo decía. Nosotros en casa, en familia, educamos, pero también se educa en las instituciones. ¿Qué es una buena educación, doctora? Bueno, para iniciar, quiero agradecer esta invitación y esta posibilidad de conversar con ustedes. Mi tema de trabajo es referido al derecho a la educación y voy a partir del derecho a la educación para ligarlo con lo que sería una buena educación. Gracias. El derecho a la educación está presente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se plantea el derecho de los niños de asistir a la escuela desde la educación inicial hasta la educación superior. Pero también hay un artículo que plantea que los padres de familia tienen la obligación de llevar a sus niños a la escuela. La institución escolar es muy importante para la formación de nuestros niños. Ustedes saben, y así lo ha investigado, pues sobre todo aspectos relacionados con el desarrollo de nuestros niños, que la primera infancia o desde que nacen los niños, si no son cobijados, amados, queridos, va a marcar lo que somos en este momento. O sea, lo que somos en este momento, ustedes como padres, yo como profesora, y quien se dedica a la educación, y eso sí lo tenemos muy claro, que la primera infancia es fundamental para lo que van a llegar a ser nuestros hijos o sus hijos o todos los niños mexicanos o todos los niños de Torreón. Yo siempre planteo el cuidado de nuestra infancia. Puede ser desde los niños que tenemos más cercanos en nuestra familia hasta los niños de nuestros vecinos, de que sí tenemos que aprender cómo a cobijarlos. ¿Por qué? Porque tanto la cuestión, digamos, de su desarrollo no solo cognitivo, pero también, sino su desarrollo emocional, su desarrollo social, su desarrollo cultural y otras aristas son centrales. Diríamos que sin la atención a la primera infancia, pues vamos a marcar el futuro de nuestra niñez. Y queremos niños, obviamente, formados, pero no solamente formados y que asistan a la escuela, sino también niños queridos, niños aceptados, niños que sean acompañados por otros y que realmente logremos cobijar, yo diría cobijar de que ellos se sientan seguros. Cuando hablamos de lo que sería una buena educación, pues estamos aludiendo como a varios aspectos. Yo diría el primero es como el carácter, y esto lo recupero de un clásico de la educación en México que es Pablo Latapí, que tiene que ver con los valores, ¿no? Que tiene que ver la forma como actuamos. Y la familia es el primer espacio de socialización de los niños. Entonces, lo que los padres, que como lo decía, tienen la obligación de llevar a sus hijos a la escuela, los padres de familia pues acompañan a los niños desde que nacen. La mamá
y desde traer al niño al vientre hasta darle de comer, en fin, toda una serie de cuestiones. De cubrir todas sus de cubrir necesidades. todas sus necesidades, de alguna manera los va como construyendo, configurando como este sujeto de la niñez, ¿no? De ese sujeto de sentirse como cobijado por la madre, por el padre. Y lamentablemente en México hay como una tradición que toda la primera infancia pues está al cuidado de los padres o al cuidado de los abuelos. Pero es fundamental que los niños asistan a los centros, no sé si aquí hay centros infantiles, guarderías, para realmente reforzar como otras áreas y ámbitos del crecimiento de los niños. Entonces la familia como el primer espacio, entonces hay que cuidar a nuestra niñez en ese espacio de la familia, de acompañar, de estar con ellos, de jugar, en fin. Y por otra parte, cuando empiezan a asistir a centros de cuidado, también estar al pendiente de la escuela, qué está sucediendo, quién nos está acompañando. Y bueno, ya así toda su trayectoria escolar. Pero diríamos, la familia es el primer espacio de socialización y la escuela es el otro segundo espacio de socialización. Entonces son centrales fundamentales. Entonces, yo diría acobijar a nuestros pequeños. Muy bien, y antes de adentrarme en esto de la vinculación de las instituciones educativas con la familia, a mí me llamó la atención que mencionaste, doctora, que lamentablemente los primeros años los niños están muy pegaditos a su madre en casa antes de asistir a la primera institución educativa. Sí, efectivamente, aunque hay guarderías y centros de educación que reciben niños desde el año, los 2 años, 3 años, hay muchas familias en las que los niños salen incluso hasta después de los 5 años. ¿Me puedes, por favor, decir por qué mencionabas que lamentablemente? ¿O qué brinda el espacio educativo? ¿Cómo se conjuga con lo que le da la familia? O sea, yo creo que el apoyo de la familia es fundamental y central, y desde luego un niño recién nacido, ¿con quién más puede estar? Sino con la mamá que lo alimenta, que lo cambia, que lo baña, que le da cariño y demás, ¿no? Entonces, eso. Pero tenemos una cuestión cultural muy importante que tiene que ver que los niños pequeños se quedan en casa. Muy arraigada. Esa es una cuestión cultural que no la podemos cambiar. Muchos padres no llevan a sus niños a guarderías si es que trabajan, y prefieren dejarlo con las personas mayores, con los abuelos o con los tíos o con quien realmente puede acompañar. Entonces ahí es donde planteo que para eso, si la educación de la primera infancia es un derecho, bueno, ¿cuáles son las instancias que yo puedo utilizar para que mi niño o los niños mexicanos o los niños de Torreón estén, digamos, bien acompañados para desarrollarse en todas las esferas? La esfera cognitiva, la esfera social, la esfera afectiva, desarrollo de cierto tipo de habilidades y competencias propias de su edad, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso es como muy, muy importante. Así es. Y aquí entonces paso a esta pregunta. ¿Cómo se vincula entonces la buena educación de las instituciones educativas con la buena educación de la familia? O sea, yo creo que aquí la familia decide a dónde lleva a sus hijos a la escuela. Bueno, depende obviamente también de sus condiciones económicas y sociales, claro. Sí. Y sociales, que hay en ocasiones tradiciones de familia que es un tipo de escuela, ¿no? Por ejemplo, yo llevo a mis niños a escuelas activas, ¿no? Montessori. Entonces quiero un niño Montessori y sabemos que si un niño va a una escuela Montessori desde la primera, va a ser un niño que va a realizar muy bien sus tareas, pero un poquito menos social. Porque ellos van marcando su propio proyecto escolar, van tomando decisiones de manera individual, y aunque hay trabajo colectivo y demás, pues va a ser un buen chico que va a poder realizar ya como joven pues sus propias tareas, pero ahí la socialización, y si hay socialización desde luego en nuestras escuelas, pero van trabajando por proyectos. Yo decido hoy leer, hoy decido hacer el juego de matemáticas con cubos, hoy decido trabajar el área de ciencias. Entonces, como son decisiones, sí va marcando como un trayecto, una personalidad, un cierto tipo de valores, cierto tipo de, digamos, de competencias que ellos van desarrollando. Sí, como entonces, individualizadas, personales. Sí, y digamos, y Montessori pues es central, y si nos vamos como a la historia de los Montessori, bueno, uno realmente agradece que estén estas escuelas, pero como padres ustedes deciden hacia dónde, ¿no?
quiero que mi hijo vaya a una Montessori, quiero que mi hijo vaya a una escuela pública. Por ejemplo, ese es un debate, quiero pagar para la educación de mi hijo o que se vaya a la escuela pública y que asista con otros niños, posiblemente con otras condiciones de vida o muy similares, pero se va forjando su carácter, va forjando sus valores en relación con el otro, en el vínculo que puede establecer. Algo muy importante de la escuela, de todos los niveles educativos, es el vínculo y la socialización. Se asiste a la escuela, hasta hoy día decimos en la Ibero, los alumnos de la Ibero Ciudad de México se inscriben porque encuentran en el otro pues un espacio de reconocerse y van estableciendo alianzas, recorridos y demás, y en un futuro se encuentran y deciden a lo mejor realizar una empresa de manera conjunta, un proyecto de manera conjunta, ¿no? Entonces, aquí sí creo que debe establecerse esta relación entre lo que sucede en la familia y lo que sucede en la escuela. Si en mi familia hay cierto tipo de valores, entonces yo voy a buscar una escuela muy similar a esos valores. Debe establecerse una relación. Yo participé en varios proyectos de primera infancia y lo que decíamos, los valores de la familia se tienen que practicar con los valores, tienen que articularse, vincularse con los valores de la escuela, porque no pueden ser contrarios, que acá tenemos un cierto tipo de valores, actitudes y acciones, y en la escuela se tengan, no. Por eso es muy importante que los padres decidan en dónde van a inscribir a sus hijos. ¿Quieren enfrentarlo al mundo real? Vámonos a una escuela pública, convivan con los niños, aprendan a socializarse, que esa es la función de la escuela. Y por otra parte, generemos en la familia y en otros espacios de la familia, espacios para contar cuentos. O sea, yo creo que también los padres contribuyen a los procesos de formación cuando en las noches le pueden contar un cuento, o si hay, qué sé yo, revisar las noticias más importantes, no las catastróficas, ¿no? Sino noticias de lo que sucede en la ciudad, nuevos inventos. En fin, hay una serie de actividades que los padres podrían hacer con sus hijos y para que obviamente logren como las competencias esperadas de acuerdo a su grado escolar, de acuerdo a los años que tiene, a su desarrollo, y a su propio desarrollo de los chicos. Ahora, ahorita que hablas de todo esto, de todas las esferas, que yo lo veo como una integralidad, también noto que a veces los padres de familia se enfocan en la competitividad más allá de esta integralidad, ¿no? En buscar una excelencia académica, pero nada más basado en lo cognitivo y no en todas estas áreas. ¿Cuáles serían los indicadores que los padres pudieran tener para cotejar que la integralidad de la familia también se está viviendo en la institución educativa? Hay una respuesta que me gustó mucho de esta conferencia de la cual acabo de impartir, que es relacionar razón y corazón, conocimientos con las emociones. Okay. ¿No? Y lo plantearon muy bien a alguno de los asistentes, de que hay que priorizar las emociones, los sentimientos, el conocimiento de nuestros estudiantes, que es la cura personalis, frente al conocimiento, digamos, científico o a los saberes tradicionales. Es muy importante con la cura personalis el cuidado de las personas. O sea, tenemos que cuidar a las personas, tenemos que conocer su contexto, su familia. Y bueno, habíamos muchas inquietudes de si que hay que seguir a todos como docentes que nos enfrentamos frente a 30 niños o menos, si realmente podemos, pero sí tenemos que tener un acercamiento a su contexto más inmediato, familiar, qué cosas le preocupan a los niños. Además, en esa edad los niños informan todo. O sea, ni siquiera tendríamos que hacer una investigación muy profunda. Ellos dan a conocer mi papá y mi mamá, sí, o en mi casa. Entonces, realmente siempre están compartiendo lo que está sucediendo en su hogar. Entonces, uno como profesora, sí, es importante conocer para acompañar, para hacerlo crecer, pero también los profesores deben, desde mi perspectiva, buscar un vínculo con los padres de familia. Hay algunas corrientes sobre la educación con padres, precisamente para vincular los principios, los valores de la escuela con los principios y valores de la familia. Porque si no, pues si caminan
de manera contraria, pues sí van a confundir a los niños. Claro. Ahora, en este desarrollo del crecimiento, de potencializar las habilidades y las competencias del individuo, que en este caso es el estudiante, el niño o el adolescente o el joven en una universidad, si nos puedes responder cómo contribuye la educación a este desarrollo y cuál sería la diferencia de una persona que no tiene acceso a la educación, a una institución educativa, a una escuela. Yo diría que sí es importante que la escuela desarrolle competencias, estándares, alta calidad o excelencia, pero lo tiene que hacer desde una perspectiva integral, por lo menos desde una perspectiva ignaciana, diríamos, no sería suficiente. Sí queremos al mejor estudiante, sí queremos a aquel que desarrolla las competencias necesarias, pero desde una perspectiva más humana, que se preocupe por su contorno y problemas más inmediatos, que lo que se señalaba, tener compasión por el otro frente a los problemas que están sucediendo, tener una mirada crítica, Claro. buscar la justicia, manifestarse, pero también recrearse con las emociones, la felicidad. O sea, es que implica como muchas aristas, te decía. Pero yo ligo esto de emociones con la cognición o con la razón, así yo le he llamado en varios artículos, me parece central. Claro. Y ahora que otra de las situaciones que al escucharte ahí en la conferencia de pronto me surgía como inquietud, tiene que ver con la inclusión. Hablas de esta humanización y la diversidad está ya muy presente pues en la humanidad y esto se lleva a las escuelas. Mi pregunta también estaría enfocada a cómo un maestro en el aula puede ayudar a que un alumno se sienta integrado y no marginado. Digo, esto nos lleva al campo de la educación inclusiva y bueno, hoy nuestras escuelas están pobladas por una diversidad de género, desde edades muy tempranas hasta edades ya universitarias. Yo hoy mismo estoy impartiendo un seminario en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y tengo una alumna que es niño o que es un joven por decisión propia. Entonces eso tiene que ver como el respeto, o sea, es un trato igual, o sea, no hay ninguna diferenciación, simplemente es... O no debería. Es que no, o sea, desde mi perspectiva yo trato a todos mis alumnos de la misma manera, sean hombres, mujeres o el género que ellos prefieran, ¿no? Es que eso no tiene que ver, o sea, simplemente es conocer a los estudiantes y respetar sus decisiones. Ahora, es muy difícil porque lamentablemente, pues en México somos todavía muy conservadores, tradicionales, poco inclusivos, más bien racistas, clasistas, por no decirlo de otra manera. Y entonces eso hace que cuando se presenta la diversidad no se pueda como actuar. Pero tenemos que convertir los espacios en educativos, bueno, reconocer las diferencias y el respeto a esas diferencias. Entonces aquí viene otro concepto que utilizamos nosotros en nuestra universidad, que es la compasión. O sea, colocarnos en el lugar del otro. Claro. ¿No? ¿Por qué decide cambiar su género? Porque se siente más cómodo. Bueno, tendríamos que meternos ya en esta de la cura personaliza a tratar de ver qué pasó, qué sucedió y aceptarlo y aceptar la decisión que ha tomado. Aceptarlo, ¿no? Tal y como es. Sí, exactamente. Que creo que incluso esto parte de la familia otra vez, sí, ¿no? Y también, esto tiene que venir desde la familia. Sí, eso también tiene que haber una aceptación de la familia. Ahora, por ejemplo, es más abierta la familia a la discapacidad, pero cuando yo era niña, aquellos niños que tenían alguna discapacidad estaban encerrados en sus casas. Ni siquiera no estaban los dejaban en la escuela. Ya están en la escuela. Yo recuerdo a una niña que se asomaba por el balcón, pero era una niña que tenía síndrome de Down y entonces no la sacaban. Hoy podemos encontrar niños como en algún un problema en la institución escolar. Entonces me parece, pero estoy hablando de 40 años o más, ¿no? O sea, un periodo como muy fuerte de este proceso de inclusión, pero se logró. De hecho, ahora tenemos que avanzar en la cuestión de género, tenemos que avanzar en la cuestión de pueblos originarios, o sea, nuestras universidades y nuestras escuelas también están presentes, pues las comunidades indígenas, y hay que
Tengo una historia de una alumna de Oaxaca y fue una alumna de maestría que la Ibero tiene un programa de inclusión educativa para estudiantes de pueblos originarios. Entonces llega la Ibero en Santa Fe, dos mundos totalmente distintos. Santa Fe, donde están los grandes centros comerciales, empresas y demás. Y entonces cuando ella llega, dice, no entiendo nada. Y bueno, cómo la Ibero abre espacios de inclusión. Teníamos un encuentro cada 15 días que yo impulsé con las alumnas de pueblos originarios, no solamente de México, sino de otros pueblos de América Latina. Y realmente las narraciones yo le llamé estampas, o sea, porque eran como una estampa de vida en donde ellos mostraban, bueno, cómo se sentían en la universidad, qué pasaba, veían si sentían esta no inclusión, para no hablar de racismo ni clasismo, diríamos, de no inclusión, y realmente quedaron muy narrativas. Entonces, en la trayectoria que yo voy haciendo de Gloria, dice, yo llegué de pequeña a Baja California, y ella tenía que trabajar para recoger tomate, y bueno, la escuela no estaba presente, pero ella le insistió tanto a su mamá de que quería ir a la escuela, que llegando de recoger el tomate y así como terminaba el trabajo, se iba directamente a la escuela. Entonces ahí recibió el nombre de la Oaxaquita. Dice, mientras todas las niñas iban con su moñito, su vestido, yo iba toda sucia, además quemada por el sol, o sea, como de trabajo de la tierra al aula. Y lo que a mí me impacta, sus padres hablaban lengua materna, su mamá no hablaba castellano o el español, y entonces uno dice, bueno, todo lo que tuvo que forjar para realmente tener como una trayectoria, diríamos, entre comillas, exitosa. Va al preescolar, burlas en la primaria, se va a la telesecundaria, después al bachillerato, a la pedagógica, y llega después a la Ibero a estudiar un posgrado. Y yo digo, wow. Y ahora, en este momento, se ha convertido en una líder importante en defensa de las mujeres, y eso para mí es un súper orgullo como alumna, y como la acompañé en toda su tesis, y está estudiando el doctorado. Entonces uno dice, wow, ¿no? O sea, cómo la educación transforma vidas. O sea, cuando yo decía la educación transforma vidas, como lo señala Pablo Latapisi, la educación transforma vidas, pero creo que como sociedad y como familias, como personas, tenemos que cambiar mucho. Porque como hemos reflexionado con grupos en la universidad, todos hemos tenido actitudes tal vez de racismo, todas hemos tenido actitudes de clasismo. Empezar por eso, en donde yo realmente me porté pésima frente a otro, ¿no? El ejercicio de la conciencia. Sí, una reflexión personal para... Y obviamente para cambiar ese tipo de prácticas y que no se vuelvan a presentar. En general nosotros establecemos una relación con quien es más parecido a uno. Con nuestros iguales. Sí. Cuando hay uno que es desigual, decimos, y eso lo vivimos en la primaria, secundaria, media superior, superior, posgrado. Entonces, cuando alguien se sale de ese cuadro, pues no, hay que trabajar. Y yo recuerdo que para trabajar esta cuestión de género, en la Ibero empezó a llegar un chico con tacones, así, y bueno, irrumpió el espacio de la universidad. Pero siento que no sé si fue planeado o así era, pero era como para abrirse, o sea, para reconocer en lo que la literatura se llama la otredad, porque todos somos otredad, todos somos distintos, tenemos nuestra particularidad en donde encontramos cuestiones comunes, pero también diferentes, ¿no? Claro. Entonces llegaba, o sea, muy lindo el chico, y o sea, mejor que uno, o sea, ya quisiera uno tener esos tacones, sí. Mejor que uno ya quisiera tener esos tacones y caminar así libremente por la universidad, pero yo creo que como sociedad nos falta mucho por avanzar, como familias también y como escuela. Nos sigue dando miedo lo diferente. ¿Qué nos duele en la educación en México? ¿Qué nos duele? Yo creo que la desigualdad y la pobreza y la injusticia educativa. Y la pobreza pues tiene que ver con la exclusión, con la discriminación, con el racismo. O sea, tú eres diferente a mí. Pero entonces, ¿cómo trabajar toda esta cuestión? Y se puede esta compasión
y esta mirada a la igualdad forjar desde una institución educativa. Pues eso sí, yo creo que sí. Y yo lo he visto en la Ibero, o sea, escenas como la que estoy, estampas yo le llamo, estampas de vida, estampas universitarias. Este chico que llegaba, wow, así, que les decía que yo quería cómo iba vestido, hasta esta alumna Gloria que venía de un pueblo originario y que tuvo que atravesar muchas cosas, ¿no? Y yo la acompañé, la forjé, la tenía que hacer fuerte, y porque algo que decimos que la buena educación tiene que ver con el carácter. Y entonces, bueno, ¿cómo colocarse ella en la Ibero Ciudad de México y colocarse con el mundo? Bueno, cuando ella en este momento, pues ya es una líder que apoya a otras mujeres, ¿no? Y recuerdo muy bien, cuando yo tenía 5 años quería ir a la escuela y le hablaba a mi mamá y mi mamá no hablaba español y entonces me dijo, si quieres ir a la escuela, ve tú sola. Entonces ella se fue sola a inscribirse a la escuela. Y entonces uno dice, está forjando carácter. O sea, uno lleva a los niños a la escuela, los inscribe, los acompaña prácticamente primera, segunda infancia, y ya los deja libres ya cuando van a la media superior o algunos hasta la secundaria. Entonces, realmente son historias que a mí, cuando las hago, o sea, en esta idea de la compasión sí es muy fuerte, pero hay que enfrentarlo porque así es nuestra sociedad, así es nuestra realidad y bueno. Claro. Para que una persona pueda forjar su carácter, creo que es muy importante la familia, pero creo que también es importante la guía y el acompañamiento de los maestros. Exactamente, los maestros tenemos que estar muy abiertos, muy atentos, y lo que la investigación ha reportado es que en general los maestros enfocan su mirada como a los mejores estudiantes. Sí. Y desde esta perspectiva de la justicia escolar o justicia educativa tendríamos que enfocarlas hacia los que menos avanzan. O sea, si yo tengo una alumna universitaria que poco participa, que no, bueno, es en ella, no a los que ya, digamos, solas o solos pueden caminar, ¿no? Ya están caminando. Claro. Entonces hay que empujar al que todavía no se siente a gusto o qué sé yo, ¿no? Claro, esto es algo para llevarnos en los bolsillos quienes estén viendo esta entrevista. Y por último, para ir cerrando esta charla, doctora, también quisiera que nos dijeras cómo va a impactar o cómo está impactando ya la inteligencia artificial en los procesos de desarrollo en el campo educativo. Bueno, yo diría que los niños y jóvenes y adolescentes manejan ya en este momento la inteligencia artificial. Creo que la tenemos que conocer porque forma parte de la vida del cambio epocal que estamos viviendo, del giro pedagógico también que se está observando en las instituciones escolares. Bueno, los niños ya pequeñitos tienen su iPad, su teléfono y están ahí. Sí, están con los dispositivos móviles dispuestos. Y bueno, ya hay una diversidad de programas que me parece que son importantes, que facilitan la tarea y que pueden motivar más a los chicos, ¿no? Entonces, sí hay que tener un cuidado ético. Por ejemplo, los alumnos, si retoman alguna inteligencia, pues ya pueden enviarte un trabajo, simplemente ya nada más lo piden. Ya nada más lo piden, quiero un trabajo, pero lo importante... Pero eso no interviene con nuestros procesos. No, pero lo más importante es cómo lo pides. O sea, ahora lo que tenemos que trabajar con los estudiantes es una escritura de cómo pedimos. No solamente quiero que me describas tal cosa, sino prácticamente es una cuartilla que pocos escriben, en donde tú tienes que presentar todas las especificidades. Si no, no se trata de adecuarla a tu... Entonces, en donde tenemos que tener bastante atención es que logren desarrollar competencias para preguntar a la inteligencia artificial. No solamente es quiero esto. No, sino más bien te digo, yo he visto que sea como los prompts, o sea, sí, es un proceso de investigación para que yo logre conectarme con una inteligencia. Yo creo que ya está la inteligencia, tenemos que hacer un uso ético, digamos, en el sentido... hoy las revistas nos permiten utilizar inteligencia artificial, pero uno tiene que decir el 50% de mi búsqueda se fundamentó o se basó en inteligencia artificial y ver que ya hasta la tenemos que citar. Claro. O sea, como investigadores ya se puede hacer. Doctora, pues la verdad es que me ha gustado mucho toda tu explicación y la verdad es que creo que una de las reflexiones con las que me quedo es que
La educación es tan interesante para nuestra formación y como lo mencionábamos en algún momento, también puede incluso deformarnos, pero creo que lo más maravilloso de la educación es la transformación que un individuo puede lograr para su crecimiento y para potencializar sus habilidades y sus competencias. Sí, lo más importante es que la educación transforma vidas y ese es nuestro papel como educadores, como pedagogas, como especialistas, como investigadores. Es realmente acompañar procesos de cambio, de constitución de sujetos, que nuestros chicos o chicas tomen decisiones, en fin, yo creo que es una gran responsabilidad, tanto para quienes trabajamos del lado de las instituciones educativas como para los padres de familia, porque es compartida la responsabilidad. En la familia también se aprende ese espacio de socialización y bueno, pues hay que reforzar también lo que se enseña en la escuela. Así es. Pues eso es. Doctora, te agradezco muchísimo esta charla, esta oportunidad y pues gracias por tus investigaciones y por todo lo que has podido otorgar al mundo educativo aquí en México. Bueno, pues te lo agradezco mucho, también te veo tus ojos brillantes, a eso me da mucho gusto, o sea, digamos, lo cual implica pues un compromiso con lo que estás haciendo, se ve que te apasiona, te gusta y eso para mí es central. Así como a los niños les veo los ojos brillantes, por eso siempre veo a todo mundo, pues me parece central. Gracias, muchas gracias, doctora. Doctora Mercedes Ruiz Muñoz con nosotros desde la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana. Nos seguimos encontrando.